Nunca coloques tu cama junto a una ventana. Una ola de calor había azotado mi ciudad. Durante las últimas 2 noches la temperatura superó los 30 grados, 86 °C. Como estudiante universitario sin dinero, mi pequeño apartamento no tenía aire acondicionado ni ventiladores de techo. El ventilador barato que había comprado no era suficiente para disipar el calor. Me revolcaba constantemente toda la noche, sudando, sin poder dormir por el calor. Intenté ponerme ropa mojada, me refrescaba, pero no me ayudaba a dormir. Intenté ponerme un paño húmedo sobre el ventilador. Lo único que hizo fue bloquear por completo la ya escasa cantidad de aire que emitía el ventilador. Estaba harta de ello. Por tercera noche consecutiva, mientras daba vueltas en la cama, con gotas de sudor goteando por mi frente, traté de pensar en otra solución. Todas las ideas fallidas anteriores pasaron por mi mente burlándose de mí. Entonces se me ocurrió. En realidad, era un método bastante simple. Me sorprendió que no se me hubiera ocurrido antes. La solución era fácil, mover mi cama al lado de la ventana. Estaba en el 3er piso, así que hacía bastante viento aquí arriba. Mi ventana también tenía una mosquitera, así que los mosquitos no serían un problema. Era una ventana grande. Empecé a soñar con el agradable viento que refrescaba mi cuerpo mientras dormía. Me levanté y revisé mi teléfono. Eran alrededor de las 12 a.m. Encendí las luces y comencé a mover mi vieja cama individual al otro rincón de la habitación. Después de un par de empujones y gruñidos, mi cama estaba ahora contra la ventana. Ya estaba cubierto de sudor por solo 5 minutos de trabajo. Salté a la cama y me acosté después de apagar las luces. El viento celestialmente fresco entró por la ventana y alejó el calor de mi cuerpo. Había dejado el ambiente húmedo y caluroso de mi habitación y ahora estaba en una habitación fresca con aire acondicionado. La ventana estaba bastante baja, por lo que estaba casi al nivel de mi cuerpo. Todo el aire de la ventana golpeaba directamente mi cuerpo. La ventana también tenía casi la longitud de mi cuerpo, por lo que la mayor parte de mi cuerpo, excepto mis piernas, recibía el aire fresco. Era el ambiente perfecto, y después de 2 noches sin dormir, ya me estaba quedando dormido. Me desperté con un sonido extraño en mitad de la noche. Era un sonido agudo como un silbido. Me froté los ojos somnolientos y me esforcé por ver en la oscuridad. Mi mente todavía estaba medio dormida, y todos mis pensamientos estaban nublados y confusos. Escuché el silbido de nuevo. Saqué mi teléfono de debajo de la almohada y miré la hora. Exactamente las 3 a.m. Escuché el silbido de nuevo, esta vez estaba más cerca. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Inmediatamente me senté y miré por la ventana. Una criatura horrible me esperaba. Al principio pensé que era un cuervo, luego mis ojos se enfocaron más en él. Era una mujer de aspecto demente con alas negras. Su largo cabello desordenado le cubría toda la cara. Sus ojos verdes enloquecidos brillaban a la luz de la luna. Llevaba un vestido negro andrajoso. Sus manos y piernas terminaban en garras de pájaro demasiado grandes. Su rostro era inquietante. Su boca tenía forma de pico. Sin embargo, tenía labios y dientes. Sus piernas eran como las de un pájaro. Me miró a los ojos y volvió a emitir ese agudo silbido. De repente, se abalanzó sobre mí. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. En un momento estaba muy lejos y al siguiente tenía sus manos y piernas alrededor de mi torso. Intentó sacarme por la ventana. Por suerte, mi cuerpo era más grande que la ventana y no pude pasar. Sus garras afiladas como navajas se clavaron en mi carne. Continuó tirando y comencé a gritar de dolor. Me sorprende no haber despertado a los vecinos. De repente, trozos de mi carne se desprendieron de mi torso y ella perdió el control. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi visión se volvió borrosa. El dolor me quemó todo el torso y casi me desmayé. Me tambaleé fuera de la cama y me encerré en el baño. Actualmente estoy sentado en mi baño, escribiendo esto. Todavía puedo escuchar el maldito sonido del silbido. Puedo escuchar sus garras arañando la puerta de madera. Puedo ver cómo la madera se astilla lentamente. Estoy publicando esto como advertencia para todos. Continuamos con la siguiente historia. Encuentro con el diablo. Antes de empezar con esta historia, es importante aclarar que lo paranormal aquí en Estados Unidos no se ve de la misma manera que en México, de donde es mi padre y de quien escuché esta historia. Aquí, al menos desde mi experiencia, se ve como nada más que un tema cool y a veces tabú, y a veces la gente lo considera una especie de pasatiempo.
En México, en cambio, se ve desde un punto de vista muy diferente. Es parte de nuestra cultura. Las mismas historias que escucharon nuestros bisabuelos son las mismas que nos han transmitido. La Llorona, los duendes, los nahuales, las brujas y hasta el mismo diablo. Nos enseñan a tratar estas cosas con respeto y nunca tomarlas a la ligera. Para nosotros, es mucho más que simplemente presenciar cómo se mueve una silla vieja en una cámara de seguridad borrosa, o tal vez escuchar pasos en una habitación vacía. Es parte de nuestra cultura. Mi padre no es el tipo de hombre que busca atención. Es un hombre humilde, honesto y trabajador, y como resultado, le creo de todo corazón. Desde que tiene memoria, tuvo la desgracia de ser más sensible a lo paranormal que la mayoría. Lo que quiero decir con esto es que a lo largo de su vida se ha encontrado cara a cara con la mayoría de las historias de las que nos advierten. Incluso ahora, como hombre adulto, toda nuestra familia se ha acostumbrado a experimentar más de lo que nos corresponde. Es casi como si este tipo de cosas no solo nos siguieran a él, sino también a nosotros. Esta historia en particular tiene lugar en México, cuando tenía quizás 8 o 9 años. Estaba acompañando a su abuelo, que en ese momento trabajaba como vigilante en una de las tiendas de su amigo. Esta tienda en particular también funcionaba como un almacén, similar a tiendas como Costco o Sam's Club, pero en una escala mucho más pequeña. Bodega Aurrera para aquellos de ustedes que se lo preguntan. Eran alrededor de las 11 en punto cuando llegaron, mucho después del atardecer y en plena noche. Mi bisabuelo y su amigo habían llegado a un acuerdo, y siempre que estuviera de turno, podía servirse lo que quisiera, siempre que llevara una lista para asegurarse de que no se marcara como inventario robado. Mientras se preparaban para la noche, le dijeron a mi padre que podía elegir lo que quisiera comer. Mi padre se emocionó al escuchar esto, ya que no era frecuente que se le diera la oportunidad de elegir algo de la tienda que no fuera una necesidad, sin tener que preocuparse por tener suficiente para pagarlo. Quería asegurarse de aprovechar al máximo esta oportunidad y decidió recorrer la tienda en busca de lo que más quería. Finalmente se decidió por una botella de leche con chocolate. Comenzó a caminar por la tienda y finalmente se encontró deambulando por los pasillos en busca del pasillo de refrigeradores. Después de darse cuenta de que estaba en la parte trasera de la tienda, se apresuró a correr hacia el zumbido bajo de las docenas de refrigeradores. Después de pasar corriendo por los pasillos y de repente girar en el último pasillo, todo lo que recuerda es una sensación indescriptible de no solo puro terror y miedo verdadero, sino también una sensación interminable de desesperación. Al doblar la esquina, se encontró cara a cara con un hombre alto y delgado. Mi padre me dice que este hombre debía tener al menos 2 metros de altura. Su reacción inicial fue tratar de huir de él, pero no pudo. Era más que estar paralizado por el miedo, sentía un vacío infinito dentro de él y a su alrededor. No recuerda el rostro de ese hombre y no sabe cuánto tiempo pasó. Había perdido la noción de dónde estaba, y en ese momento no podía decir nada más que el hecho de que eran él y el hombre que tenía delante. Sin embargo, sí recuerda que este hombre estaba pulcramente arreglado y parecía muy bien cuidado. A pesar de no recordar su rostro, sí recuerda que lo estaba mirando fijamente. No recuerda lo que pasó después, solo recuerda haber recuperado el sentido en el suelo, en brazos de su abuelo, mientras le preguntaban qué había pasado. Tenía la cara llena de lágrimas. Lo único que pudo decir fue que el hombre estaba allí, una y otra vez. El primer pensamiento de su abuelo fue que alguien había entrado a la fuerza y llevó a mi padre de vuelta a la parte delantera de la tienda, donde se encontraba la única habitación que se podía cerrar con llave, la oficina del propietario. Le dijo a mi padre que esperara dentro de la oficina y que pasara lo que pasara, no le abriera la puerta a nadie. Volvería en cuanto comprobara que la tienda era segura. Pero el recuerdo del hombre todavía estaba demasiado fresco en la mente de mi padre, y decidió que prefería enfrentarse a él de nuevo con su abuelo a su lado, en lugar de quedarse solo dentro de la tienda de nuevo. A pesar de que su abuelo creía que no era seguro, pudo ver el terror en los ojos de mi padre y cumplió con su deseo. Después de revisar todos y cada uno de los pasillos y decidir que la tienda era segura, ambos regresaron a la oficina, donde mi padre les explicó todo.
En su mayor parte, parecía ser un incidente aislado, ya que mi padre. Más tarde esa mañana, mi abuelo le contó al dueño lo que había sucedido y afirmó que era la primera vez que oía algo parecido dentro de la tienda. Sin embargo, cabe señalar que la tienda fue demolida menos de 2 meses después de este incidente, y el dueño no pareció dar más explicaciones que estaba perdiendo dinero. A pesar de que mi padre no se atrevió a decir directamente lo que cree haber visto esa noche, para mí es más que evidente que, basándome en su descripción tanto del hombre como de los sentimientos que lo invadieron, creo que es seguro asumir que el hombre que vio no era otro que el diablo. La demolición de la tienda no hace más que alimentar aún más la teoría de lo que vio mi padre esa noche. Continuamos con la siguiente historia. Mi papá vendió mi alma al diablo. Sí, es tan loco como suena el título. Mi padre es lo que llaman un hombre macho. Todo lo que quería eran hijos varones. Vivía y respiraba por otro chico Keller. Naturalmente, cuando nació mi hermano mayor, estaba muy contento. 3 años después, le rogó a mi madre que tuviera otro hijo. Cuando se enteró de que éramos gemelos, estaba emocionado por tener 3 hijos. Así que cuando mi hermano y yo salimos del armario y vio que yo era una niña, se desesperó. Siempre he sido su hija menos favorita, y nunca intentó ocultarlo. Mientras que a mis hermanos les puso Anthony y David, que significan inestimable y amada con respeto, a mí me puso Lilith, que literalmente significa monstruo nocturno. Mientras que mis hermanos y mi madre intentaron suavizar ese golpe directo al estómago llamándome Lily, él insistió en que todos me llamáramos Lilith, para que yo pudiera sentir la decepción que él sintió el día que nací. Claramente, él y mi madre no permanecieron casados, y, lamentablemente, él firmó un contrato de custodia total cuando Anthony tenía 5 años y David y yo 2. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Si llevaba a Anthony y David a comer o a ver una película, yo tenía que quedarme en casa. Pasaba todo el tiempo practicando deportes con mis hermanos y no me dejaba participar, a pesar de que yo, como niña, mostraba un interés genuino en lo que hacía con ellos. Cuando yo tenía 4 años, mi padre tuvo cáncer, y por lo que escuché, se suponía que era terminal. Ahí es donde entra en juego el título de esta historia. Sí, hizo un trato con Satanás, 15 años más de vida si vendía el alma de uno de sus hijos. Y gran sorpresa, me eligió a mí. Así que una vez que muera, me voy al infierno, sin importar lo poco que peque o lo mucho que rece. La primera vez que recuerdo que me pasó algo fue aproximadamente 1 mes después de que mi padre hiciera ese trato. Estaba en mi pequeña y estrecha habitación, tratando de dormir en una cama que me quedó chica hace años, mientras mis hermanos y mi padre veían una película abajo, cuando lo vi. Esta cosa en mi armario. Era pálida, con ojos demacrados y hundidos y una boca abierta. Sus dedos largos y huesudos rodeaban la puerta de mi armario. No había duda de que esta cosa era un demonio. Inmediatamente lloré por mi padre, que subió las escaleras furioso y me dio una buena paliza por interrumpir su noche de película con sus hijos. Después de eso, me llamó niña pequeña por llorar y me encerró en mi habitación. Mientras lloraba toda esa noche, el demonio simplemente me observaba desde el armario, inmóvil. A partir de entonces, los demonios que me observaban eran bastante normales. A veces era la cosa pálida y demacrada en mi armario, otras veces una figura oscura que se cernía sobre mi cama. Y en las malas noches, una figura con cuernos y ojos rojos brillantes me miraba, burlándose de mí a través de la ventana. Después de un tiempo, dejé de tenerles miedo. Una noche, cuando tenía 9 años, la criatura demacrada estaba de nuevo en mi armario, mirándome mientras leía. Empezó a hacer un ruido muy extraño, como un gruñido, al que le hice callar. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Aunque de vez en cuando envolvía su mano alrededor de mi puerta ligeramente entreabierta, nunca salió de mi armario. Hasta esa noche. En un movimiento rápido, abrió la puerta de mi armario y se puso de pie por completo, revelando que era más alto que el techo mismo. Dobló el cuello de una manera anormal para caber debajo del techo. En ese momento, debería haberme cagado en los pantalones, pero por alguna razón no estaba tan asustada. Nos miramos a los ojos durante un rato, lo que fue más incómodo que aterrador, así que volví a leer mi libro. Me miró con curiosidad durante un rato,
hasta que mi padre decidió que quería volver a ser una persona horrible y abrió la puerta de golpe para gritarme por algo u otro. Todo el tiempo, el demonio solo observaba. Afortunadamente mi padre se fue después de darme una bofetada, pero volví a llorar durante el resto de la noche. El demonio, que ahora me miraba con algo más que curiosidad, miró hacia la puerta cerrada, tratando de ver a mi padre. Como no hice nada más que sollozar, el demonio simplemente se sentó junto a mi cama, elevándose sobre mí. Ninguno de los dos nos miramos el resto de la noche. Lloré mientras él simplemente miraba a lo lejos, pero no estaba sola. Y eso era todo lo que me importaba. A partir de entonces, las cosas cambiaron. No solo no tenía miedo de los demonios, sino que les daba la bienvenida. Especialmente al demacrado que se sentó a mi lado esa noche. Se sentaba conmigo cuando mi padre era malo conmigo, o cuando tenía problemas con los chicos en la escuela. Nunca me hablaba y casi nunca me miraba, pero todo lo que me importaba era que él estuviera allí para mí. Incluso le puse un nombre, papá. Recuerdo una noche, tenía 14 años y estaba molesta porque Jacob, el chico que me gustaba, no me invitó al baile de San Valentín en nuestra escuela. Además de eso, mi papá se puso de mal humor y me arrojó una silla. Cuando corrí a mi habitación, casi me sentí aliviada de ver a papá agachado junto al armario. ¡Papá!, grité, corriendo hacia él. Era estúpido, lo sé, estaba llamando literalmente papá a un demonio, pero no tenía a nadie más. Él era el único que me había mostrado alguna simpatía. Al principio se apartó de mí, pero mientras lloraba aún más fuerte, me miró a los ojos, tal vez por primera vez desde aquella noche en que salió del armario. Entonces hizo algo sorprendente. Me abrazó de vuelta. Cuando sentí sus manos heladas envolviéndome, debería haber estado aterrorizada, pero estaba llena de amor. Amor, por finalmente encontrar un padre que me amaba. Pero una noche, mientras leía Matar a un ruiseñor para mi proyecto escolar, cometí un error. Papá parecía curioso, así que decidí leerle en voz alta. Supongo que hice demasiado ruido, porque David abrió mi puerta. «Lilith, ¿quién diablos eres? ¿Qué coño es eso?», gritó, y mi padre llegó corriendo. Papá no pudo esconderse a tiempo, y ahora Anthony, David y mi padre lo miraron fijamente. Se puso de pie, revelando su gigantesca estatura, y David comenzó a llorar, mientras que Anthony se quedó congelado en el lugar, y mi padre corrió a buscar un frasco de agua bendita que había mantenido junto a su cama desde que se hizo el trato. Cuando traté de escaparme con papá, me detuvo y sacudió la cabeza. Ambos sabíamos que era demasiado tarde. Lloré mientras lo abrazaba para despedirme, y cuando mi padre se acercó a nosotros con el agua bendita y la roció sobre papá, dejó escapar un grito espeluznante que podría haberse escuchado en todo el país. Vi con horror cómo papá, que había permanecido a mi lado todos estos años, se desvanecía en la nada. «Listo», dijo papá. «Ya no puede hacernos daño, hijos», dijo, abrazando a David y Anthony. Me quedé recostada sobre el cuerpo sin vida de papá, sollozando incontrolablemente. Todos estábamos tan atrapados en nuestros propios mundos que no notamos que algo apareció detrás de nosotros. Era grande, incluso más grande que papá, y tenía 2 cuernos grandes, una cabeza de cabra y un palo grande en la mano. Papá se dio vuelta lentamente mirando a esta cosa mientras miraba fijamente a mi abusador. «Su Majestad, yo». «Teníamos un trato, Stanley. Te concedí 15 años más de vida con 2 condiciones». «2», gritó, y noté que David se había orinado encima. «Fue un malentendido, señor, mi hija. Se le concedieron 15 años más de vida, con las condiciones de que yo me quedara con su hija después de su muerte, y que nunca más vuelva a dañar a nadie. ¿Entiende?», preguntó. «Sí, y no lo he hecho, lo prometo». La criatura se rió. «Primero rompes una promesa, y ahora mientes. ¿A su majestad satánica en persona? Al ver que no solo has dañado a tu hija durante toda su vida, sino que has matado a uno de mis mejores secuaces, has roto mi confianza. Voy a romper el trato». Mi padre se puso de rodillas. «No, por favor, haré lo que sea», suplicó. Satanás me miró. «Hay una manera. Si Lilith, tu hija y a quien maldijiste, te perdona, te liberaré y vivirás el resto de tu vida». Mi padre se volvió lentamente hacia mí y sonrió. «Oye, Lily, ¿qué pasa con eso? Mírame, soy tu padre. Tu papá. Yo te crié. ¿No me amas? Soy tu padre por el amor de Dios», dijo poniéndose más nervioso mientras lo miraba. «Depende de ti, Lilith», dijo Satanás. Miré el cuerpo de papá en el suelo, luego de nuevo a mi padre. «Vamos, ¿vas a creerle a Satanás o a tu querido viejo padre?», dijo mi padre suplicándome.
Lo miré con enojo. Mi padre está muerto, perra. Tú lo mataste, dije. No te perdono. Y con eso Satanás arrastró a mi padre al inframundo. Mis hermanos y yo escuchamos sus gritos hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para que se desvaneciera, hasta donde nunca más podría hacerme daño. Mientras mis hermanos lloraban por la pérdida de su padre, caminé hacia papá, que estaba en el suelo, y le besé la frente. Adiós, papá. Gracias. Continuamos con la siguiente historia. Nunca intentes hacer tratos con el diablo. No sé cuántas horas estuve sentada en la habitación mal iluminada, intentando explicar que no era una asesina. Los oficiales intentaron parecer amables, ofreciéndome bocadillos o café a cambio de que les contara todo. No había dormido en al menos 2 días y me empezó a doler la cabeza. Supliqué de nuevo, con las manos tirando de las esposas que las mantenían unidas. Te dije una y otra vez que no conocía a la víctima ni al grupo con el que me reuní de antemano. Vi algunas de sus publicaciones en un hilo en el que hablaban de intereses mutuos y vi que eran locales, dije, con la voz tan cansada como me sentía. Un foro de mensajes para gente a la que le gustan los fantasmas, ¿no? Escucha, no tenías sangre en las manos, pero te recogieron en el lugar donde había un cadáver mutilado. Si fueron los otros los que lo mataron, ¿por qué no nos lo dices? ¿Lo eligieron por alguna razón? Quizás por su nombre. Stan Smith. Stan es un buen nombre, ¿sabes? Le puse así a mi hijo. El detective dijo y luego se quedó en silencio por un segundo antes de volver al tema. Con todos los que encontramos parecía que estaban haciendo un ritual, dijo, también nervioso. He estado hablando con este hombre durante horas. Su compañero salió de la habitación para un descanso y yo esperaba poder comunicarme con él de alguna manera. Dijo que su nombre era Baus. Me encontré frotando mi sien tratando de mantener alejada una migraña. Estábamos haciendo un ritual, uno que salió terriblemente mal. Nunca debería haberme encontrado con esas personas. Solo quería pasar un buen rato durante el fin de semana. Supuse que el grupo quería divertirse, pero a todos les gustaban mucho todo tipo de actividades místicas. Pensé que para llegar a las cosas divertidas, les mostraría un pequeño y divertido truco de fiesta. Me dolía la cabeza. Debería haber llamado a mi abogado, pero él solo empeoraría todo. No me creerás, pero lo que le pasó a ese hombre fue un accidente, comencé. Baus se inclinó, lo que me puso en guardia. Él esperaba que finalmente admitiera una explicación razonable de por qué un hombre estaba muerto cuando no había ninguno. Estábamos haciendo un ritual. Invocar a Satanás y otros demonios es bastante fácil, ya sabes. Quieren ser invocados, así que no lo hacen difícil. De hecho, puedes encontrar la mayoría de los materiales para hacerlo en cualquier armario de la casa. Continué divagando con la esperanza de mantener su atención. Baus se reclinó en su silla decepcionado. Las sillas de plástico duro le causaban tanto dolor como a mí. Quienquiera que haya diseñado esta habitación hizo un buen trabajo. Las paredes frías y grises se sentían como si se estuvieran cerrando. El otro hombre no creía lo que estaba diciendo, pero no me pidió que dejara de hablar. Esperaba que cometiera un desliz y dijera algo útil si continuaba. Pero es fácil equivocarse en la invocación. Un simple error en los ingredientes comunes o un desliz de la lengua sería suficiente para causar accidentes. Necesitaba parar. Mi mente retrocedió a lo que sucedió esa noche. Todo mi cuerpo se heló por el recuerdo. Debería haber sido una simple invocación. Quería traer a un demonio menor que solo quería divertirse en lugar de tomar tu alma. Pero alguien se puso arrogante y me hizo a un lado tratando de traer a Satanás en su lugar. Para cuando me recuperé, él ya había dicho las palabras que causaron nuestra caída y mataron a un hombre inocente. No teníamos suficiente poder en la invocación para una petición tan poderosa. Así que sí, obtuvimos a Stan en su lugar. Al menos la mayor parte de él. El mal café y las papas fritas de la máquina expendedora me revolvieron el estómago. Necesitaba cubrirme la boca para tragarlo todo. No creo en esas cosas, ¿sabes? Ver y creer y todo eso, dijo Baus, cruzando los brazos sobre su amplio pecho. Quería estar enojado con él, pero me sentía demasiado cansado para hacerlo. Parecía exhausto y frustrado. Casi me sentí mal por él. Estaba atrapado en una habitación con una persona que hacía afirmaciones locas. No lo culpo por no creerme. A menos que estuvieras al tanto de la magia, no era algo que la gente aceptara a la ligera.
Este tipo solo quería irse a casa, a su cama y a su familia. Miré el enladrillado intentando pensar en una salida. Necesitaba una mentira que culpara a los demás, pero que también fuera válida en el tribunal. Entonces se me ocurrió una idea. Mi atención volvió a Baus tan rápido que se echó hacia atrás en su silla un poco. «Si te lo mostrara, ¿me creerías?», pregunté con voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?», preguntó lentamente. Necesitaba estabilizar mis manos. Una bola de emoción comenzó a formarse en mi estómago y la empujé hacia abajo. Esto podría funcionar para mí después de todo. «Si hiciéramos un ritual, si te mostrara cómo funciona la magia, ¿me creerías?», ofrecí poniendo todas mis esperanzas en esa única sugerencia. Frunció el ceño y sacudió la cabeza. Pero lo vi, un indicio de aceptación hacia la idea. No quería creer que lo que dije era verdad, pero quería demostrar que estaba loca dejándome fallar en un ritual. «Si no funciona, diré lo que quieras que diga. Firmaré cualquier declaración, no me importa. Solo necesito algunas cosas, todas inofensivas». «Entonces, ¿qué dices?», pregunté, inclinándome hacia adelante. No le gustó la mirada loca en mis ojos. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de cerrar un caso fácilmente. Se encogió de hombros y me dijo que escribiera lo que necesitábamos. La mayoría de las cosas podrían estar ya en la estación de policía. Quizás tuviera que ir a una tienda de comestibles por un puñado de artículos, pero había algunos que permanecían abiertos toda la noche. Con la lista escrita, me dejó solo diciendo que volvería en breve. Reprimí una sonrisa. Finalmente tenía una salida. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que Satanás no es realmente un mal tipo. Malvado, pero razonable. Nunca he hablado personalmente con el gran tipo, pero conocí a una persona que lo hizo. A cambio de su alma, mi mentor tuvo éxito en cualquier campo en el que trabajó. Sabía que iría al infierno al final de su vida, pero se enamoró del mismísimo diablo y casi esperaba con ansias la idea. Podría invocarlo fácilmente y hacer un trato por mi libertad. No era como si fuera a ir al cielo de todos modos. No me reservé para el matrimonio y un montón de otros pequeños pecados que otro gran tipo desaprobaría. Me pregunté si Baus podría convertirse en un daño colateral. Eso sería una mierda. No me disgustaba demasiado el tipo. Solo estaba haciendo su trabajo. Baus regresó antes de lo esperado con los artículos solicitados en la mano, junto con un bloc de notas para escribir mi confesión. Estaba seguro de que haría una. Quería decirle que esto no iba a resultar bien para él, pero decidí no hacerlo. Miré lo que trajo y me sorprendí por lo rápido que consiguió los artículos. Los tomé de la cocina compartida. Estaba todo allí, dijo de pie en la esquina de la habitación. Empujé la mesa a un lado para hacer espacio para el círculo de sal en el medio del piso. Las esposas hicieron que el proceso fuera incómodo, pero seguí adelante. Pronto sería un hombre libre saliendo de esta maldita habitación. Baus miró desde la esquina, dejando en claro que pensaba que estaba loco. Me quedé de rodillas diciendo las palabras que necesitaba con cuidado de no cometer ningún desliz. Con palabras de invocación complejas, era fácil cometer un solo error mortal. Aparte de los trabalenguas, el resto de la preparación fue fácil. Un poco de sal por aquí, algunas ofertas por allá, y una gota de sangre que obtuve al morderme el dedo. Sabía lo que iba a pasar, así que me quedé en el suelo. Las luces de arriba comenzaron a oscurecerse mientras yo hablaba, lo que hizo que el otro hombre se sobresaltara y dudara de lo que estaba viendo. Pronto el suelo bajo nosotros retumbó. Mientras el calor comenzaba a inundar la habitación, sentí que el sudor empezaba a brotar de mi frente. Un tirón se produjo entre mi pecho y el círculo en el suelo. Algo estaba mal, todo esto estaba mal. Pero no podía entender por qué podría ser. Utilicé los materiales adecuados y dije las palabras adecuadas. ¿Qué podría estar mal? Me negué a detenerme. Terminé lo que necesitaba decir y esperé con la respiración contenida. El ruido se detuvo y las luces volvieron a encenderse. Y no pasó nada más por un segundo, lo que me hizo pensar que había fallado. Cuando lo que invoqué apareció en el medio del círculo, supe que había fallado, pero, en cierto modo, no quería volver a verlo nunca más. Un cuerpo apareció a unos centímetros por encima del círculo y cayó con fuerza sobre el suelo de cemento. Jadeé, mareado por la vista y el olor de lo que estaba frente a nosotros. A diferencia del pobre Stan, a quien matamos por nuestras acciones descuidadas, este cuerpo parecía demasiado pequeño.
Al principio, recé para que fuera un animal. Después de ver una pierna ensangrentada con un pijama de fútbol que sobresalía de la sangre retorcida, supe lo que pasó. Quería vomitar. Mi mente gritaba internamente por el horror de lo que acababa de hacer. Maté a un niño. Pero esto no debería haber sucedido. Me desplomé, mi cara rompió el círculo. En medio de mi pánico y pavor, probé algo dulce. La comprensión de cómo había sucedido este error me hizo sentarme. Miré la caja de la que vertí la sal. La caja en blanco. Una que fácilmente podría haber contenido azúcar si nadie pensó en verificar lo que alguien reempacó dentro de ella. Mi cabeza giró lentamente, mis ojos se posaron en el otro hombre en la habitación. Sus ojos estaban tan abiertos que pensé que se le saldrían. Sentí un peso en el estómago cuando me di cuenta de otra cosa. Baus reconoció un detalle de ese cuerpo. Tuve que hacer uso de todas mis fuerzas para hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo dijiste que se llamaba tu hijo? Dije con la voz muy débil. Baus bajó la mirada lentamente hacia mí. Abrió la boca para lanzar un grito que nunca llegó a emitir. De hecho, nunca volvió a emitir ningún otro sonido. La imagen fue suficiente para que su mente se descontrolara. Me pareció oír una risa profunda y oscura. Puede que fuera mi imaginación, pero me gustaría pensar que el gran tipo lo vio como algo muy gracioso. Independientemente de que hiciera un trato con él, siempre estaba destinada a pasar el resto de la eternidad bajo su yugo, y, honestamente, me lo merecía.